La educación siempre es tema de debate y con el avance de la IA se intensificó. Ya se encuentra en el uso cotidiano de las empresas y de las personas, pero todavía sigue existiendo el debate de si está bien utilizarla en la educación. Los estudiantes la usan para resumir textos, para hacer trabajos prácticos, para estudiar antes de un examen, para armar presentaciones, para corregir redacciones y seamos honestos, también para zafar. Entonces el debate real no es permitimos o no la inteligencia artificial. El debate real es la inteligencia artificial está ayudando a aprender o está enseñando a parecer inteligentes sin entender nada. Durante años la escuela pidió resúmenes, definiciones, monografías y trabajos repetitivos. Y ahora aparece una herramienta que hace todo eso en segundos. Tal vez la IA no rompió la educación, tal vez simplemente mostró las grietas que ya estaban ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de IA. Suscríbete y activa las notificaciones. Hoy vamos a hablar de la educación y la inteligencia artificial. Sí, ¿Sí? Em, Vos tenés actualmente un estudio en gestión universitaria, ¿sí? Y tenés una experiencia en educación en la Universidad del Arte de más o menos 20 años. ¿Es hace así? 20 años que trabajo en la UNA, anteriormente IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte. Hoy es la UNA, Universidad Nacional de las Artes, y hace 20 años que trabajo ahí, sí. Excelente. O sea, tenemos acá, por un lado, analista de sistemas, experto en inteligencia artificial y aparte gestión universitaria con 20 años de experiencia en educación. O sea que te trajimos al mejor candidato, digamos. Trabajo en el área de sistema de la universidad, Bien, así que perfecto. Eh, ¿Qué opinas, para arrancar de este debate que viene habiendo últimamente, de los que creen que el modelo educativo quedó un poco obsoleto? Estos que dicen se educa de la misma forma que se educaba hace 150 años con Sarmiento, ¿no? Que no hubo una evolución, que sí la hubo en otros rubros, en otros ámbitos, pero que se mantuvo en la educación. mira, cuando estás metido en el ámbito de la educación, Mm, inevitablemente vas adquiriendo algún conocimiento o lecturas y más allá de cualquier persona debería saberlo, ¿no? Eh, la ley 1420, la ley de educación, eh, es de 1884, o sea, de finales del siglo XIX, Nueva. nueva. Estamos en el siglo XXI. Una ley de educación que para su momento, de la mano de, como bien vos dijiste, de nuestro amado prócer tan Sí, sí, sí. criticado Han criticado y y amado por amado a la algunos, vez. presidente de la nación, Mm. eh, esta idea de llevar a Argentina a niveles de alfabetización que marcaron en la región de Latinoamérica, uno de los más altos. Argentina fue pionero en esto, eh, donde uno tenía acceso a la educación, venía más de la mano de lo religioso, ¿sí? Más las escuelas o los lugares de enseñanza eran manejados por las instituciones religiosas, y tenían acceso la gente de mayor poder adquisitivo, ¿no? Como para contextualizar un poco lo que era la educación acá en Argentina. Viene muy de la mano de la revolución industrial, cuando, cuando arranca toda esta movida de las fábricas, de la industria. La idea de la escuela de esa época era que más o menos mantenga el mismo régimen que una industria, ¿no? Horarios fijos de entrada a la mañana, todos haciendo lo mismo, tareas específicas, automatizaciones. Por eso todos estudiamos matemática, lengua, ciencias, ¿no? Es una escuela preparada para que el que saliera, el egresado, pudiera incorporarse en el mercado laboral, industrial, ¿no? Esa fue la idea de la educación, que en su momento funcionó excelente, hasta ya a finales de la década del 80, del 90, donde empezó a decaer todo. Y lamentablemente hoy día, no vamos a decir que es la misma, pero la estructura sí termina siendo la misma. Está basado en eso, horarios fijos, días fijos, materias que venimos viendo hace, no sé, 20, 100 años atrás. Eh,
con un avance tecnológico y de la sociedad muy marcado. Eh, Así que bueno, la educación tiene que replantearse un montón de cosas. Si bien en el último tiempo se van viendo algunas diferencias, es inevitable pensar que hay que modernizarse y actualizar todo, ¿no? Pero no solo por la inteligencia artificial, porque Internet tenemos hace 20 años. O Sí. sea, vos antes tranquilamente hay páginas conocidas como El Rincón del Vago, Venía justo pensando en esa, en donde Rincón del buscaba las, Vago. La época nuestra era, ibas a buscar ahí directamente. bueno, yo soy un poco más grande, a mí me tocó ir a la biblioteca, de verdad, íbamos a la biblioteca a buscar información para hacer las monografías, los trabajos prácticos, esa parte a mí me tocó, no te quedaba otra que ir a los libros. También la internet que para mí empezó por el 96, 97, empezamos a tener en casa con el dial-up y todo eso. Era muy difícil buscar algo para el colegio. Primero por lo lento que era y segundo no tenías el conocimiento bien para qué se usaba. Pero ya ha pasado los 2000 y inevitablemente buscabas cualquier cosa en internet. Obviamente tenía un trabajo mucho más manual, porque vos tenías que buscar la información y tratar de recopilarla para llegar al trabajo que querías buscar. Pero bueno, la educación me parece que es un buen momento, es un quiebre para agarrarlo, porque esto es nuevo, la inteligencia artificial inevitablemente es nueva, ¿no? No es que, si bien está hace un montón y ya lo contamos, el uso masivo tiene 4 años. Es un buen quiebre para volver a plantearlo. No sé cómo, no soy yo el que lo tenga que decir. Supongo que es un debate de profesionales idóneos, ¿no? Uno es un Un opinólogo. opinólogo, sí, tal Pero cual. bueno, estoy del lado de la educación hace 20 años, en sistemas educativos, en sistemas informáticos aplicados a la educación. Entonces, sería un buen momento para reformular todo. ¿Qué pasa con el surgimiento de la inteligencia artificial en la educación y en la forma de estudiar? ¿Está ayudando a los alumnos o está creando una nueva generación de tal vez alumnos que delegan toda la inteligencia artificial y ya no se esfuerzan en pensar, en investigar, en sacar sus propias conclusiones? La batalla esta ya está, no es una batalla, ya está, esto es así, Ya está implementada, ya está ya va, sí, implementado. sí. Me parece que el problema no es de los alumnos, sino de los tutores o los que enseñan de buscar la manera de incorporar esto, porque claramente vas a ir a tu casa y vas a hacer el trabajo con la IA. Si lo va a devolver en 10 segundos y 1000 veces mejor que lo podría hacer cualquiera de nosotros. Eso es real. Entonces, me parece que el planteo viene en cómo aplicarla. Eh, no se le puede echar la culpa al alumno, sino habría que incentivarlo a ver cómo razonar. Eh, Claramente, hoy la inteligencia artificial te va a dar sobre cualquier tema un resultado. De hecho, yo siempre que venimos a hacer los podcasts, trato de prepararme un poquito, ver estadísticas, que me gusta todo eso. Se estima que el 80% de los alumnos entre 7 años y 19 ya la adoptó para su uso, ¿sí? Mira. Pero el 60% verifica lo que devolvió. O sea, estamos O sea diciendo que que el resto hace el famoso copy-paste. hace el famoso copy-paste. Obviamente el trabajo es excelente. Tampoco es le pido a la IA hacerme la biografía de San Martín y me devuelve una cosa espectacular, ¿no? Porque a cuanta menos información vos le des al prompt, también lo que te devuelve es muy escueto. Sí, sí. O sea, hay también una ingeniería de prompt que se podría plantear para enseñarle a los alumnos de cómo promptear y cómo tener un resultado correcto. Entonces, me parece que el desafío es desde el lado de la enseñanza, incentivar a usar la IA, no dejarla de lado. Che, lo vamos a hacer con IA. Y creo que hay un montón de maneras que se pueden utilizar para llevarlos en este mar de nuevas tecnologías a los chicos. Porque me parece que la idea no es aprender hoy en día, sino es razonar.
no tiene ningún sentido que nos acordemos las fechas, los miembros de la primera junta. Sí, está buenísimo, nos lo acordamos. Pero si se lo puedes preguntar a Google o a la IA y ya te lo devuelve, ¿qué sentido tiene que yo te diga? Claro, antes era como más necesario recordar información, absorber toda esa Y si no información. tenías que ir a los libros y tenías que buscar ciertas fechas, ciertos datos, hoy no tiene sentido, es la realidad, no vamos a hacer, eh, qué sé yo, vos buscás en internet y ya te devuelve, no, ¿para qué me voy a aprender? Me acuerdo, bueno, a mí me pasó en la facultad, nos habían pedido una tarea muy simple para la materia de derecho. Em, Obviamente todos fuimos a hacerla con inteligencia artificial, creo que era algo de un artículo, no me acuerdo bien cómo era. Fuimos todos a hacerla con inteligencia artificial. Lo pasaron obviamente por filtros a ver si estaba hecho con inteligencia artificial o no. Y los que dio que estaba hecho con inteligencia artificial, reprobaron la tarea, les fue mal, digamos. Pero hubo otros, fue mi caso, que lo hicimos con inteligencia artificial, pero en base a eso que nos devolvió hicimos una redacción, ¿sí? Y terminamos aprobando. Y en realidad la información la fuimos a buscar al mismo lugar, de la misma forma, y la diferencia estuvo en ese copy-paste o hacer una modificación, leerlo, entenderlo, redactarlo, explicarlo con nuestras palabras, ¿no? Y va un poco de la mano de lo que estabas mencionando recién, ¿sí? El de 7 años a 19 ya la adoptaron, ¿sí? Pero solamente el 60 está analizando toda esa información, ¿no? Entonces la importancia de llevar a cabo ese análisis de lo que te devuelve la inteligencia artificial. Mirá, primeramente había unos sistemitas eh, que los tenía OpenAI para esto de descubrir si el texto estaba hecho con IA o no. Bueno, la Y verdad, acá entre nos, si nosotros nos... que si estás un tiempo con inteligencia artificial, ya te das cuenta con solo leerlo si está hecho con inteligencia artificial o no. Si estás un tiempo trabajando con inteligencia bueno, artificial. dio 90% de falsos positivos, O sea, que lo que tenían para analizar si esos trabajos estaban hechos con IA, daba como resultado que estaban hechos con IA y no, estaban escritos por humanas, personas humanas, ¿no? personas, sí, sí, No sí. sé si no, qué tipo de No, persona sería si no sos manual, humano, claro. digo. No, pero Escritos manualmente, sí, digamos. bueno, se da la situación de que las personas que hablan más de un idioma, el léxico suele ser diferente al nativo y los detectores estos de IA no se dan cuenta y parece que está escribiendo la IA. Entonces terminan no siendo, no sirven. Así que lo tuvieron que bajar y tuvieron que salir a decir que no, bueno, esto no sirve. Están pensando en meter algunos datos encriptados, algunos píxeles en los documentos o en las imágenes para algunos análisis, algunos escaneos de a ver si están hechos con IA o no. Pero en este caso, esos estudios no significó nada los resultados de testeos porque resultaron ser un montón de falsos positivos. Ahora, y esto hace que, por ejemplo, esta implementación de inteligencia artificial en educación hace que tal vez tengamos que ir más por el lado de la práctica y cómo esa información que nos dio la inteligencia artificial la aplicamos. Porque digamos que la información me la puede dar en el momento y yo ya no necesito hacer toda una gran investigación. De hecho, el mismo ChatGPT tiene la opción de investigación avanzada o agente que te puede hacer una investigación bien detallada de un tema que vos quieras abordar, ¿sí? El tema va a estar ahora tal vez en cómo lo llevamos a la práctica y cómo lo aplicamos, ¿o no? ChatGPT tiene además el modo estudio, no sé si lo chequearon, el modo estudio hace que no te dé la respuesta, que te ayuda a razonar y te va llevando a la respuesta que vos querés buscar. Vos le decís 2 más 2 es 5, y te dice
Fíjate que si tenemos dos Claro, caras. te da un ejemplo Sí. educativo como si fuese un Y hay, tutor, un profesor. y hay varias inteligencias artificiales que se están aplicando para esto. Entonces, me parece que la movida viene por ir por el razonamiento, usar la inteligencia artificial con algunos métodos que te ayuden a razonar. Hay un montón de IAs preparadas para esto. Creo que está, bueno, está el Notebook Bueno, LM Notebook de, LM es es excelente excelente, porque te permite darle las fuentes, exactamente. ¿sí? No alucina. No alucina y en base a esas fuentes te puede dar diferentes formas de estudio, que eso está buenísimo porque la forma que tenemos de estudiar todos es diferente. Está el que estudia de memoria, está el que estudia con video, el que estudia con audio, el que necesita un PowerPoint, todos tenemos formas diferentes de absorber la información. Y Notebook LM lo que te da es eso, en base a esa información que vos le brindaste o que le dijiste anda a buscar a tal lado, te da todas esas herramientas para que vos evalúes cuál es la que más te sirve para estudiar y además las uses de complemento. Exactamente, está NodeLM, está Cadmigo, está Perplexity, creo que está el mismo Gemini y Cloud, tiene los tutor o Student Cloud, Student Gemini o tutor, no me acuerdo cómo se llaman porque le van cambiando el nombre, pero la idea es que no te dé el resultado, sino que te ayude a pensar y a razonar para llevar adelante la tarea. Eh, Cada una de estas tienen como una característica particular que resuelve una cosa u otra. También está el tutor Copilot, que es para docentes, que los ayuda en tiempo real a plantear situaciones, dilemas, problemas. Así que está muy bueno. Y los que tienen que replantearse, como te decía, son los docentes, los profesores, en cómo le piden las cosas a los estudiantes para que usen las herramientas. Mira, tomando el caso de NodeLM, lo que hace vos le das la fuente, que puede ser texto, pueden ser manuales, pueden ser PDFs, pueden ser videos, y en base a eso vos podés generar un podcast, iconografías, mapas conceptuales, resúmenes, pero lo haces sobre la fuente que vos le diste, o sea, no va a buscar a internet, a menos que le pongas una página web que le digas que Sí, sí, busque no, ahí. que le diga, no, pero mismo le puedo dar la página web, salvo que yo le diga, bueno, buscame información de este tema, ahí sí va a ir a buscarla a cualquier lado. Pero Exactamente. si yo le estoy dando específicamente los PDF, libros, y le estoy dando las páginas en las cuales tiene que basarse, me da la información que es la correcta, Imagínate digamos. yo como docente te digo a vos que vamos a hacer un trabajo práctico de, no sé, lo que se te ocurra. Siempre digo lo mismo, los planetas, a mí me gusta la astronomía. Sí, Vamos a hacer un señor. trabajo práctico de astronomía. Y yo, a vos como estudiante, te doy los manuales, ¿sí? Y en esos manuales te digo, vamos a usar NodeLM. Se los vas a cargar y tu trabajo va a ser, no sé, cuánto tarda la luz del sol en llegar a cada uno de los planetas. Ponele. Y en esos manuales yo te meto manuales que son mentira, que son cualquier cosa, completamente datos falsos. Y vos te armás tu trabajo práctico en bases a manuales verídicos y a manuales falsos. Y vos me lo entregás. Quizás yo te puedo decir, che, escúchame, tenés que leerlo, identificar los datos falsos, ponerme fuentes donde se refuten esos datos falsos, eh, y que en base a todo eso, ahí vos me armes el trabajo práctico. Con cualquier IA, si querés, pues con ChatGPT. Pero yo te di un montón de datos falsos que vos tenés que tratar de ver cuáles son para armar la tarea. Entonces ahí estamos usando dos o tres inteligencias artificiales. Lo estás obligando a pensar, lo estás obligando a leer. Imagínate que también le puedo decir que todos los chicos de la clase con NodeLM armen un podcast. Yo armo mi podcast, vos armás tu podcast de un tema específico. Y hago que los demás lo tengan que escuchar. Che, bueno, para la semana que viene todos tenemos que escuchar el podcast de todos. Les enseñé a usar una herramienta, les enseñé a investigar, les enseñé a estudiar, les enseñé a hasta quizás subir algo a Spotify o a YouTube. Podemos armar una biblioteca de conocimiento de todos los chicos.
Entonces yo creo que las herramientas están, hay que ver qué tan ingeniosos puede ser y la voluntad de cada uno de implementarlas. Negarlo es completamente al pedo. Eso te iba a decir, o sea, lejos de prohibirlo, lo ideal sería Incorporarlo. incorporarlo en la educación. Yo siempre menciono que también un tema que que no se implementa al 100% en la educación es el tema financiero, que es algo que nos afecta a todos. Esto es Mm, algo parecido, No es hay algo educación no hay financiera en el educación colegio. financiera, entonces por eso la gente sale del colegio, tiene sus primeros trabajos y no tiene, al no tener buena educación financiera, después termina teniendo problemas financieros. Entonces es algo que se tendría que implementar. Eso es algo parecido, se tendría que implementar para que lo utilicen en su vida cotidiana, pero también para insertarse en el mercado laboral. Hay un montón de experimentos que estuvieron haciendo para ver la diferencia entre chicos que usan la IA y las que no. Eh, a ver, claro, ¿qué pasa? Claramente los que usan la IA tienen mejores resultados, la que no la usan hoy están teniendo peores resultados y las que lo usan para razonar son los que mejores resultados están teniendo. Entonces, es un excelente momento, yo te decía. Obviamente no es algo de un día para otro, es complicado, es complejo, supongo, no lo sé, porque no, Sí, porque claramente también hay que no, analizar no, cuál no, es no la soy. forma de evaluar eso dentro del sistema educativo. ¿Cómo Creo que hay evaluas? maneras, creo que hay maneras, hay un montón de maneras de hacerlo. eh, Me parece que se debe el debate, la política y la sociedad de cómo empezar a implementar esto. Es inviable que alguien no sepa manejar las finanzas de, de su vida. Es verdad, salimos del colegio sin saber lo que es un. Está bien. Nada. No te digo algo súper complejo como cómo funcionan las opciones, pero por lo menos saber qué es la inflación, por lo menos saber qué pasa cuando se emite, cosas que afectan en el día a día, sobre todo nosotros que vivimos en un país que está. Yo siempre digo que al estar en Argentina, que es un país que constantemente está con problemas económicos o que está en los noticieros todo el tiempo, en boca de todos, es como que nosotros solos nos damos cuenta y tratamos de aprender. Como que sabemos un poquito más que otros países porque el mismo sistema nos obliga a aprender para no tener problemas después. Sin caer ni ser partidario de ningún partido político, nosotros no, Sí, eso sí, no sí. nos interesa. Y no lo digo desde ese lado, pero ¿te acordás cuando tenías 2 millones de personas gritando se robaron un PBI? Hmm. ¿Y qué es un PBI? Claro, y este es el tema. ¿Quién? ¿Y cuánto es un Claro. PBI? ¿Cuánto es un PBI? Claro. Entonces, nada, quedás como un boludo, ¿entendés? Estamos todos hablando por todos lados que el déficit fiscal, que bajar esto, que bajar aquello, que el campo, que los impuestos al campo. Y esto de putear y gritar por repetir de boca de jarro, yo creo que se agarraba a cualquier pibe de secundaria y le preguntás qué es la inflación, eh, qué es emitir, por qué está bien o por qué está mal emitir, eh, qué son las divisas. eh, ya no te digo hablar de instrumentos financieros, Sí, no, no, de cosas que te afectan en el día a día. El crédito, ¿sí? una tasa, lo que es Ni hablar que salen, tienen el primer la. trabajo, sacan una tarjeta de crédito y a los dos. Ah, y otro tema que me parece muy importante también, ya nos estamos desviando Yendo un de las poco, pero ramas, no vamos. importa. El tema de las apuestas. Hoy sacan una tarjeta. Primero que vienen sin educación financiera. Entonces, cuando te sacan una tarjeta, hacen apuestas, después resulta que deben fortuna de tarjeta, no la pueden pagar, tienen que venir los padres a pagarle, porque no solamente no tiene educación financiera, sino que encima se metieron en el mundo de las apuestas, que perdieron todo en 2 minutos. Entonces, es importante el tema de la educación financiera en los colegios. Y lo mismo me parece que pasa con la inteligencia artificial, ¿sí? Que sepan que puede ser una herramienta más para su día a día, pero que también tienen que razonar. Mismo pienso, digo, las evaluaciones. No sé, van a ser todos presentaciones orales, por ejemplo. Perfecto, hiciste un trabajo práctico con inteligencia artificial. Genial. Ahora vení y demostrame que lo entendiste, demostrame que lo sabes aplicar, ¿no? Eh, yo creo que, te vuelvo a decir, es un excelente punto de inflexión para empezar a pensar la reestructuración de la educación.
empezar a incorporar esto de la educación financiera y quizás como materia central, una materia que sea inteligencia artificial y que en base a eso sea aplicable a todas las demás. Con respecto a los exámenes, sí, alguna defensa oral, explicar cómo llegaste al resultado, cómo lo pensaste. De hecho, se hizo un experimento, eh, Pastani se llama, lo pueden googlear. Pusieron a dos grupos de chicos, uno a resolver problemas matemáticos con inteligencia artificial y otros a resolverlos en papel, como era originalmente, En nuestra época, sí, sí, sí. como es hoy. Los de inteligencia artificial, todos 10, excelente, maravilloso, impecable. Los de papel, bastante complicado, no se puede resolver, bastantes a plazos. Entonces quiere decir, pero, pero los que hicieron el papel tuvieron un trabajo mental, neurológico, mucho más exhaustivo que el que lo hicieron con inteligencia artificial, porque la resolvió toda la IA. ¿Sí? Entonces vos tenés los dos escenarios. La resolución, bien, un 10, y la no resolución con esfuerzo. Entonces, me parece que la lógica sería la combinación de cómo razonar para llegar al resultado ideal. ¿Se entiende? Entonces, bueno, sí, puedes hacer un trabajo práctico y defenderlo, demostrar que lo leíste, poner tu opinión. eh, Vos sabés que, a ver, la inteligencia artificial, ya lo dijimos 10 millones de veces, eh, su conocimiento es todo lo que la humanidad cargó en Internet a través de la historia, ¿no? O sea, como puede estar todos los libros, toda la biografía de Freud, puede haber un chabón que escribió a nombre de él o cualquier cosa y meterlo en Internet. O yo puedo opinar sobre cualquier cosa que tengo ganas y hay mucha información no verídica. Entonces, eso es la alucinación de la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Pone datos sobre datos que no sabemos si es verdad. Entonces, el mismo profesor podría hacer el trabajo práctico, ¿no? Como profesor, yo te entrego un trabajo práctico a vos, hecho para vos, y total lo puede hacer en 10 minutos el profesor con la inteligencia artificial. Lo tendría que leer el profesor también. Sí. Entonces, yo te lo doy a vos con un montón de errores. Y tu trabajo es decirme dónde están esos errores, ¿no? Sí, que también se lo puedo dar a la inteligencia artificial Y si para que lo. me corrija esos errores. Sí, ponele. Entonces, es como un ida y vuelta entre inteligencia artificial y nosotros en el medio también, ¿no? La IA, evaluando la IA. La IA evaluando la IA, viste, que está Y la red social donde hablan entre ellas. Bueno, sería la sí, sí, IA sí, evaluando sí, la IA o sí, el sí, sí. trabajo práctico con inteligencia artificial. Se lo manda el profe lo corrige con inteligencia artificial, me da la evolución, me dice, bueno, tenés que corregir esto, se lo vuelvo a mandar a la inteligencia artificial. Entonces ahí está cómo intervenimos, ¿sí? Que creo que es así, es razonando y demostrando que lo entendimos y que lo podemos incorporar, ¿sí? Volvamos a citar lo de la otra vez que dijimos, lo de los abogados que presentaron casos, que citaban casos que no Excelente, existían. capaz que era el mejor abogado del país, Es que pero citó, no supo usar la inteligencia artificial de manera correcta inventó cosas la e inventó cosas la inteligencia con artificial. un léxico perfecto. Perfecto. Pasa que no se basó en la base de datos del Poder Judicial y de la jurisprudencia. Em, y por más de que sea el mejor abogado que hay, no supo usar la herramienta y terminó teniendo un problema grave porque presentó ejemplos de casos que no habían sucedido y que los inventó la inteligencia artificial. Exactamente porque recordemos que la IA es predictiva. Mm. O sea, genera el texto, es generativa de texto por predicción. Básicamente, si yo te digo a vos, eh, qué lindo cielo color, Celeste. exactamente. eh, el, el campo es, Verde. claro, o sea, predecís por miles y millones de textos lo que viene después, como el mensajito de WhatsApp que escribías y te iba completando. Sí. Bueno, pero 10.000 millones de veces más potente. Termina siendo eso, es predictiva, genera texto con conocimiento que va prediciendo. Entonces,
es muy importante leer lo que te devuelve. Bueno, puedes copiar y pegar. Por eso, esto que te digo, llevémosla a que te ayude a razonar y lo podemos hacer de un montón de maneras. Eh, y de hecho podés agarrar las diferentes inteligencias artificiales para cada cosa. Puedes hacer muchos trabajos involucrando muchas, porque como sabrás, cada una de las que tenemos disponible hoy es Es muy mejor en una buena en cosa una otra, que en claro. otra, claro. No sé, Clau es excelente leyendo eh, mucho texto, cantidades increíbles de texto. Vos le podés dar una parvada de texto y lo va a analizar muy, muy, muy rápido. Eh, ChatGPT es muy redacta perfecto. Quizás puedes extraer la información con Cloud, redactar con ChatGPT. Gemini es excelente resumiendo. Entonces imagínate que vos haces la investigación con Cloud. Haces el trabajo práctico con ChatGPT y el resumen me lo haces con Gemini, ¿sí? Y las imágenes también la puedes usar con Nano Banana de Gemini. Todo eso lo puedes pasar a Notebook LM para hacer LM, que a la un. vez le mandas las fuentes Cada vez le mandas la fuente, para que que bueno, verifique si lo que te dieron las otras inteligencias artificiales estuvo bien o mal. exactamente. De hecho, yo laburo así. Yo cuando me siento a laburar, laburo con 3 o 4 inteligencias artificiales abiertas al mismo tiempo. Cada una tiene su rol, su papel, y se van pasando información unas y las otras. Hay que pensar, quizás este dato no lo sabías, pero las inteligencias artificiales de cada una de las empresas están entrenadas por filósofos. ¿La sabías esa? El otro día escuché un podcast que hablaba de cómo la figura del filósofo, cómo ¿Cómo tal vez, reflotó? cómo reflotó, esa es la palabra, cómo reflotó y cómo va digamos, a valorarse más en los próximos años, justamente por esto, para la inteligencia artificial. Porque cada empresa, no hay que perder de vista eso, la entrena con su idiosincrasia, con su bajada de línea. Cada inteligencia artificial Claro. tiene una bajada de línea según de donde sea. Y también los datos. Vos pensás que Meta tiene la información de Facebook, Gemini tiene la información de Google. eh, Grok tiene la de Twitter. sí, y ¿sabés quién tiene la de ChatGPT, no? Microsoft. Microsoft, Microsoft, sí. Microsoft tiene. Entonces, tienen bajadas de línea políticas y muy concretas. Así que los resultados que vos vas a obtener van a ser acorde a la inteligencia artificial que vos uses. Imagínate que querés hacer un trabajo más social, un trabajo de sociología. ¿A qué IA irías? No, no sé, tal Y vez, a no sé, Meta, sí, 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 ¿no? Tiene sí, todas las redes ponele. sociales. Sí, claro. ¿Viste? Imagínate que yo quiero hacer un trabajo práctico para informática, pésimo que le sigan llamando informática a la materia. Quiero hacer un trabajo práctico sobre informática. ¿A qué IA vas? Informática y ponele que iría a Claude, a ChatGPT, alguna Y de esas, quizás a ponele. ChatGPT, porque es de Microsoft, Sí. tiene la historia de ahí. Tengo programación o matemática, ¿cuál vas? Y ahí sí iría a Claude, Y por vas a claro, ejemplo. ¿viste? Entonces, viste que como cada una tiene como su impronta y para qué usarla. Está muy bueno agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que resolver, no sé, esas guías de matemáticas llenas de problemas, eh, pero ponele que ya las guías me vienen con el resultado, ¿sí? Entonces, tengo que verificar si está bien o no. Y tengo que poner los pasos. Y quizás yo le pregunto a ChatGPT que me dé el prompt para yo darle a Cloud para que me devuelva la información de los paso a paso. Y si quizás yo tengo una materia que se llama inteligencia artificial o pronteo, cuanto yo mejor pronteo, mejor resultado voy a tener. Entonces quizás el trabajo sería eh, que cada uno devuelva los pasos a pasos y que después en la clase yo te hago pasar a vos y que me expliques cómo resolver una cuadrática. Que vos hayas investigado cómo resolver una cuadrática paso a paso, involucrando más de 3 inteligencias artificiales. ¿Sí? Y Mirá, aplicándola a un, no sé, análisis económico, por ejemplo. ponele. Entonces yo como profesor de matemática te cuento un poco la breve historia de la cuadrática
y no ponerme en el pizarrón a explicar que la mitad de la clase se perdió y ahí hiciste una joda con el compañero al lado un ratito, te perdiste un segundo y no entendés un carajo más en toda la clase y estás 2 horas, que paso números para acá. Si no te gusta, es un embole, es un embole. Colegio, si no te gusta si no hay materias que no te gustan, es un embole. Entonces, la verdad que estar teniendo pibes recontra aburridos con cosas que no te gustan, que en cierto modo algunas son necesarias, claramente. No podés obviar la matemática, por más que después vos vayas a ser eh, escritor, ¿sí? Tenés que tener un poco de cultura general y educación básica, y lo puedes hacer un poco más entretenido para todos los pibes. Te cuento sobre la cuadrática, dónde la podés aplicar, y después te doy este trabajo práctico donde te diga, bueno, no te expliqué cómo resolverla, pero te digo, tenés que usar 3 inteligencias artificiales, buscar métodos de resolución de cuadráticas. Acá tienen ejercicios, yo les doy el resultado. Y después aleatoriamente van a pasar al pizarrón a explicar sus métodos. Y ahí vamos a ver entre todos si está bien o mal. Usaste IAs, razonaste, buscaste métodos por vos mismo y aprendiste. Yo una vez en la facultad le pregunté, le dije a la profesora de matemática, porque me iba pésimo en análisis matemático, y yo le decía, no sé para qué carajo tengo que estar haciendo derivadas integrales, no tengo ni la más puta idea en mi vida para qué carajo la voy a usar. Y me miró y me dijo, che, ¿usaste MP3 alguna vez? Sí, el MP3, vengo escuchando MP3. ¿Te descargaste un JPG alguna vez? Me dijo. Sí, el de imágenes. Bueno, eh, es un WAV, las primeras imágenes de audio. Bueno, cuando vos le haces la derivada, se achica para ir a un MP3 y ocupar menos. Y después los reproductores hacen ¿cómo se llama? La inversa de la derivada, uy, te lo dije recién. La integral. La integral para reproducirlo. Cuando haces un WinRAR, un WinRAR, un SIB, es lo mismo. Derivada, integral. Achica y volvemos. Sí, tal vez está mejor saber en qué usos Es lo que te estoy se diciendo. aplica y En- no tal vez, qué sé yo, saber de memoria cuál es. A ver, entiendo que es algo que se tiene que seguir haciendo, que es la pero base de todo, básicamente en desde el otro caso de la punto de matemática, vista. pero el que no le gusta y el que no entiende y el que está mirando y dice, no, 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 para mí están hablando en Y, a- jeroglíficos, no, no, y, no a- tiene por qué. y aparte, pésimo frustrar a Hasta alguien. incluso si viene del lado de explicarle todo esto que estás explicando vos, de para qué se usa, hasta le puede llegar a interesar más que ver números que se resuelven y no saber dónde se aplican. Exactamente. Y para todo, porque vos de última decís, odio leer, loco. Odio leer. A mí me fascina leer. Y quizás te dicen, bueno, tenés que leer Hamlet. Eh, Hay un par que la van a pasar bien y un par que la van a pasar como el culo. Y el que la va a pasar como el culo no quiere decir que sea un burro y va a ser un fracasado para toda la vida y se tenga que sacar un 2 porque no tiene ganas de leer. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no buscas la manera? Yo soy de los que la iba a pasar como el culo Bueno, a leyendo. mí me gustaba Claro. y yo lo leía. Y después me preguntaban. Entonces, para la de literatura, yo era un excelente alumno y para la de matemáticas, yo era un desastre y iba a ser un fracasado para toda la vida. Eso es mega frustrante para todos los chicos, porque hay chicos que son excelentes en artes, otros que son excelentes en matemáticas. Entonces, hay que buscar la manera de que estos conocimientos básicos que no le puedes escapar, integrar a todos de una manera más educativa y a los que ves que le gustan, potenciarlos. Y a los otros potenciarlos en otra cosa. Entonces, por eso yo digo que la educación hoy parece más bien una cárcel de adoctrinamiento. Porque estás yendo a un lugar que quizás no tenés ganas, eh, que sentís que no te aporta nada, que no es vinculante las materias unas en las otras. Vos cuando salís al mundo laboral, inevitablemente te vinculás con todas las áreas de la empresa. Hay empresas que si vos laburás en un banco terminás siendo rotativo, porque un día sos cajero, otro día estás en... Sí, bueno, sí, atención, después el pasa. mundo real no es como la escuela de hoy. El mundo real no es como la escuela de hoy. Entonces,
Y lo estoy hablando desde desde Tu humildad de humilde que opinión. sí, sí, porque no tengo nada que ver con la educación, pero claramente trabajo hace 20 años en el sistema educativo implementando sistemas informáticos para, para que la vida del estudiante sea mucho más fácil y tenga una educación mucho más accesible. Eh, lo vimos en la pandemia, no sé, parece que no aprendimos nada. De un día para otro tuvimos que salir a utilizar herramientas que existían hace 5 o 10 años atrás que no le dábamos pelota. Y en 10 minutos tuvimos que salir a aprenderlas, que estaban ahí disponibles. Se fue la pandemia y parece que volvemos a foja cero, que no las volvemos a usar. Eh, hay un montón de herramientas de educación de distancia. Eh, la presencialidad tiene esa cosa linda del Sí, sí. vínculo, si no te alienás en tu casa también, ¿no? Pero es verdad que para ciertas personas que laburan, que son más grandes, que tienen familia, existe hoy la posibilidad de estudiar en algún hueco en tu casa. eh, por eso digo, toda esta cosa híbrida eh, es un lindo momento para plantearlo. Estaría bueno que los especialistas y que los que saben y los que están formados en educación aprovechen esta era de cambio porque es ahora. Esto es ahora. Esto de la IA llegó, se queda, no se va más. A menos que mañana el mundo se Sí, colapse. o la regulen sí, o la prohíban, que no creo que pase. Sí. ¿Y qué vas a prohibir? No, no hay forma de prohibirla Internet si ya vas a está prohibir. implementado, claro, no hay Claro. forma de Voy a mi prohibirlo. casa y como esto que te decía, no sé si lo hablamos, lo que pasó en Samsung con la información, si no te lo dejo para el final. Déjamelo para el final. Dale, Tengo la última pregunta y vamos dale. con las noticias. Me mencionabas por un lado el alumno de matemática que le va bien, pero le va mal en literatura porque No le gusta. tiene una forma que va bien con las matemáticas y viceversa. Ahora, cuando vos implementás la inteligencia artificial, hay un punto en común entre todos que es el saber promptear. O sea que ahí toma relevancia el que sabe escribir. ¿Sí? Cuanto mejor sepas escribir, cuanto mejor sepas explicar, cuanto mejor sepas pedir, mejores van a ser los resultados que te dé la inteligencia artificial, por más de que le estés pidiendo algo relacionado a una empresa, algo a la literatura o algo a la matemática. O sea que ahí hay, digamos, una materia o una especialidad que toma relevancia. Imagínate que podés llevar todo lo que es la materia de lengua, literatura, no sé cómo se llaman ahora. Y en la primaria era lengua, después lengua y literatura, no sé cómo será ahora. Sí, Puedes aplicarla tranquilamente a prompt. Obviamente la vida no es todo IA, pero yo creo que claramente la vida va a ser todo IA. O sea, desde vas a manejar tu casa con voz, o sea, ya existe hoy sí, Alexa, sí. Siri, puedes hacer todas esas cosas. Claramente va a ser, yo estoy súper convencido que en el muy corto plazo, de acá a 5 años, todo va a estar atravesado por la inteligencia artificial. Todo. Entonces vos podés volver a hacer análisis sintáctico, redacción, comprensión de texto, aplicado, ¿sí? Aplicado, sin dejar de estudiarlo, pero aplicado a los prompts. Si vos no lo podés, si vos como decís, si yo le digo a la inteligencia artificial, haceme un TP de San Martín, y algo me Me va a hace tirar, claro, sí, pero me sí. va a hacer una cagada. Ahora, si yo la contextualizo, le digo de cómo lo quiero, no sé, enfocate. Que se base en una biografía de San Martín que haya hecho Felipe Piña, ponele, por decir Sí o algo, no sé. no, decime lo que se comía en esa época, tratá de averiguar lo que más le gustaba comer a San Martín, por más que después sea zaraza y vos lo tengas que estudiar, le puedes dar un tinte de color. eh, y también las inteligencias artificial depende del primer pronteo, de ahí en adelante es cómo te va a ir dando los resultados. En cuanto vos pronteas mal de movida, todo después va a ser Sí, sí, ahí una cuando catarata de cosas al malas tercer mensaje que te diste cuenta que te está dando cualquier cosa es eliminar chat y y empezar volver a uno empezar. nuevo, bien pronteado, porque si no terminás en cualquier lado. Y tampoco si uno no estudia, no le vas a poner, dame el trabajo más mejor para presentar. Claro, Y pues si no, mirá, capo, no es más mejor, no se escribe claro. así, Sí, sí, sí. ¿entendés? O
No, yo lo. ¿Te acordás lo que te había proponido? Claro. Bueno, no viene por empezar a hablar como el culo, como el de Capusotto. Bla, 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 Claro, bla. sí, sí, sí. Eh, por eso sí, esto lo puede atravesar en absolutamente todo. Y como te digo, esto se va a quedar. No tengo ningún tipo de duda que es hoy. No aprovechamos la era Internet. No aprovechamos la era Internet. Y claramente íbamos todos a casa a hacer el trabajo práctico con Internet. Que me iba a la biblioteca si lo podía buscar en Google. Sí, sí, tal cual. Después era ver las fuentes, a ver si era Y una sí, truchada o no, pero la verdad es que se podía hacer. Novedades de la semana. novedad esta semana. Te iba a decir, como me habías dicho recién, Samsung. lo de Samsung, que decías, esto de prohibir no usar la inteligencia artificial. Resulta que varios empleados de Samsung pusieron creo que fue ChatGPT, en una IA, bueno, no sé cuál fue, pero creo que fue ChatGPT, eh, algunos códigos que estaban trabajando ellos, código de programación, que estaban laburando en un proyecto nuevo, lo tiraron a la inteligencia artificial, sumado a documentos que habían hablado en reuniones muy privadas, información muy sensible, sin ningún tipo de maldad o de nada. Querían acelerar el trabajo y llegar a un mejor resultado. Y esa información terminó siendo pública. Porque cuando vos usás planes gratis de inteligencia artificial, estás firmando que esa información está sirviendo para entrenar a la inteligencia artificial. Cuando vos tenés un plan pago, un plan empresa, eh, la letra chica dice que eso no se puede utilizar para entrenarla, no es público. Eso lo hicieron desde la casa, porque del plan empresa lo deben tener de Samsung. Fueron a la No casa, porque lo siguieron hicieron, trabajando. lo hicieron desde sus propias cuentas. Claro, su cuenta personal en su casa, digamos, No ponele. en la empresa, pero de su cuenta personal. Ah, Entonces está bien. se filtró un montón de información muy sensible y código que no tenía que salir a la luz de 3 empleados en simultáneo, sin estar coordinados entre ellos. ¿Se entiende Sí, lo sí, que sí. pasó? Entonces se empezó a buscar esto de prohibir, al toque se va a los servidores de la empresa, al firewall, para bloquear ciertas IP, para que no se puedan acceder a las páginas de esas inteligencias artificiales, pero claramente vas a tu casa y lo haces con el afán de acelerar trabajo, Sí, generar sí, más sin tiempo libre. maldad. Vas y seguís trabajando de tu casa. Entonces, por eso, venía de la mano esto de prohibir. ¿Para qué lo vas a prohibir si después voy a mi casa y lo voy a hacer igual? Claro. Hay que buscarle alguna vuelta o por lo menos informar de lo que estás usando. ¿Sí? Claramente el acepto términos y condiciones, nadie lo lee, ni nadie nunca lo va a leer. Pero está, claro. Pero podrías agarrar una inteligencia artificial y tirárselo y decirle que te dé Los los, puntos los- más los puntos más importantes. importantes, claro, Exactamente. tips, Decime los tips. puntos más importantes a tener en cuenta en caso de. Sí. Bueno, esa es una de las noticias. Otra es que Google se sumó a la ola de agentificación. Bien. Empezó a sacar sus propios agentes, no se quiere quedar atrás. Así que está metiéndose y se sumó al mercado. Hay que ver qué tan buenos están. Todavía no sé si salieron o no, habría que probarlos, pero es otro de los que ya deja las gems, que era lo más parecido a agentes que Sí. tenía, para salir con esto de los agentes al mercado. Eh, También Trump tuvo que salir a frenar una ley, estaban por sacar una ley para verificar los modelos de lenguajes de inteligencia artificial que iban a salir al mercado para ver qué tan peligrosos podían llegar a ser, o por toda esta movida de mitos, viste, que vulneraba sistema, encuentra fallas. Querían eh, la legislación sacar para que todo modelo pase por un protocolo de pruebas para ver qué tan agresivo o peligroso podía ser. Al fin sobre la marcha lo dieron de baja porque no quiere perder la batalla con China. Entonces quiere decir, no, no, bueno, vamos, al Claro. mejor Al postor. mejor postor. Que salga lo que tenga que salir. Así que bueno, estamos con eso esta semana. Tenemos los agentes nuevos de Google, las políticas estas de ver si se fijan, si ¿cómo se dice? Legislar Mm. los modelos o no. Y bueno, toda la movida que hubo con Samsung y el quilombo de filtración de información. Y a nivel nacional tenemos que seguramente lo desarrollaremos más
en un próximo episodio el tema del derecho a la imagen, que se juntaron algunos actores a hacer una campaña Ah, para reclamar. salió Entre ellos estaba Darina. Darín, creo que estaba Franchella, ahora no me acuerdo, pero había varios actores como reclamando ese derecho a la imagen, ¿sí? Exactamente, no sé cómo será eso, habrá eh, que chequearlo, ¿no? No tengo ni idea porque cuando los gobiernos se meten y ni siquiera entienden lo que van a legislar, no termina saliendo nada positivo de todo esto. Sí, Y aparte siempre que se prohibió algo fue para fue peor. para peor. As- Así que bueno, muchas gracias Renzo y nos vemos en el próximo Nos vemos episodio. en el próximo episodio, Chivo. Por favor, Salimos en la radio todos los lunes, tenemos una a columna. ver, contame, En la radio, brevemente. en la radio Num Barton. Bien, Salimos con una columna de inteligencia artificial todos los lunes de 19 a 21 horas. Pueden googlearla ahí, la radio Num Barton. Así que ya tenemos nuestra columna de Hablemos de IA en la radio. excelente. Para hablar un poco, para aprender un poco más de inteligencia artificial y novedades semanales. Nos vemos, Dani. Muchas gracias, Chau, nos chau. vemos. Suscríbete y activa las notificaciones.